Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Gracias también a Bolsa Mercados, a los patrocinadores, por darnos la oportunidad de estar con ustedes, de compartir estos minutos. Antes de entrar en la presentación específica de los resultados de Banco Popular y de la situación de Banco Popular, me gustaría un poco enmarcar en qué entorno nos hemos tenido que mover en este trimestre. Realmente algunos aspectos, o la mayoría de ellos, los ha comentado ya Gloria, pero creo importante recalcarlos porque lo hace especialmente difícil. Hemos tenido una situación macro y micro especialmente complejas, con revisiones sistemáticas del PIB a la baja. Eso lo hace especialmente duro el entorno. Tenemos un altísimo nivel de desempleo, claramente insostenible, claramente inaceptable y que ataca especialmente a los jóvenes. Tenemos una situación de tipos especialmente bajos y además durante bastante tiempo, y que parece que están para quedarse durante todavía bastantes trimestres más. Eso obviamente penaliza los márgenes de las entidades financieras en la repreciación que se produce en las carteras, y eso hace todavía más difícil el performing, o el marco en el que nos tenemos que mover. También hemos tenido una altísima volatilidad que dificulta cualquier gestión. Los cambios regulatorios, lo decía antes Gloria, pero son especialmente complejos, difíciles. Hay que, si consideramos el entorno en el que nos hemos movido, un año 2012 especialmente complejo, pero sobre todo que no ha sido suficiente, o aparentemente se ha considerado que no es suficiente a pesar del esfuerzo que las entidades financieras hemos hecho, y todavía se nos reclaman nuevas medidas, se nos imponen más cambios, aparentemente con mayores exigencias de provisiones, como si no fuesen suficientes las que hemos hecho a lo largo de toda la crisis, muy especialmente el año pasado. Pues podemos considerar que el entorno nos penaliza, y nos penaliza de manera importante. La mora es una consecuencia de todo lo anterior, o de parte de lo anterior, el entorno que comentaba. Después, la problemática de rating, qué decir. Yo creo que estamos en una situación en que no hay nada que se considere por parte de las agencias de rating en tono positivo. Cualquier elemento que se dé, incluso los que aparentemente tendrían que tener o tendrían que suponer un cambio notable, al menos en la percepción para las agencias de rating, pues estamos viendo que que no está siendo en absoluto asumida por ellas. Estamos todavía en un entorno en el que no vemos el momento del cambio. En algún otro país sí que se ha producido, y en mi opinión no se dan los hechos diferenciales que lo motiva allí y no lo motiva aquí. Seguramente lo motivaría en ambos casos. Bueno, en fin, eso es un poco la situación, que yo creo que es importante remarcarlo para saber y para valorar adecuadamente los resultados y lo que hemos podido conseguir en este trimestre. Si os parece, vamos a pasar a hacer una revisión de cuáles son los aspectos relevantes que en nuestra opinión han marcado o han supuesto el ejercicio de este primer trimestre. A continuación haremos un análisis de cómo vemos el riesgo, cómo se está gestionando, cómo lo estamos viendo, para hablar someramente de la situación de liquidez y solvencia. Terminaremos con unas conclusiones y daremos alguna perspectiva de cómo vemos el futuro. Por supuesto, al finalizar la presentación, pues estaré encantado de contestar cualquier pregunta que deseen realizar, sobre todo las fáciles. Bueno, hemos destacado, no lo hacemos normalmente, pero yo creo que era importante hacerlo en esta ocasión. El beneficio en sí mismo dice lo que dice, ¿no? Pero en el entorno en el que nos movemos, poder decir que hemos conseguido no solo ese valor absoluto, que creo que es importante, 104 millones de euros de beneficios, sino sobre todo lo que supone un incremento del 4% sobre el cierre del trimestre anterior. Yo creo que tiene su importancia, ¿no? Pero a mí me gusta más destacar lo anterior, justo el margen de explotación.
hemos presentado un margen de explotación creciente, yo creo que muy bueno, y además con un margen de interés que todavía está cayendo, ¿no? Luego eso sí que es, en mi opinión, consecuencia de la gestión. Ante la dureza del entorno, las entidades reaccionan. Eso muchas veces tendemos a olvidarnos. Parece que descontamos los elementos tal y como vienen y no tomamos en consideración la capacidad que tienen todas las entidades, que tenemos todas las entidades, de reaccionar ante los acontecimientos y de reaccionar ante las adversidades. Y yo creo que aquí se expresa realmente cuál es esa capacidad, ¿no? Entonces, con un margen de intereses todavía cayendo poco, como veremos a continuación, el presentar un margen de explotación creciente, yo creo que da solidez a esa cuenta de resultados. Por la parte de riesgos, la morosidad, la verdad es que la morosidad es el aspecto más difícil de la gestión en la actualidad. Todavía estamos en un marco muy complejo y creemos, lo decía Gloria y tiene toda la razón, que todavía seguirá impactando en los próximos trimestres. No sabemos hasta cuándo. Es necesario que se dé un cambio de tendencia, que es en la situación del país, para que veamos, para que empecemos a ver mejoras claras. Frente a ello, vuelvo a hacer mención de la gestión. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, y una de ellas es una clara apuesta por una separación del negocio core y del negocio non-core. Por la parte del negocio non-core, con una especialización, con equipos muy potentes, como hemos hecho en la entidad. Hemos separado la parte, la exposición inmobiliaria, para darle ese tratamiento más profesional, para incidir en los aspectos positivos que conseguiríamos si somos capaces de reducir esa exposición en esta parte del negocio. Yo creo que hay mucho campo de actuación, nosotros por lo menos lo tenemos, lo vemos, y estoy confiado en que eso va a dar resultados positivos en un futuro próximo. A pesar de lo cual, el punto fundamental, como decía, son las provisiones, el colchón de provisiones que mantenemos, que nos vimos obligados a realizar el año pasado y que ahora disfrutamos de la seguridad que nos da ese colchón de provisiones. Por la parte de liquidez estamos bastante cómodos, la situación ha cambiado radicalmente. La ratio crédito-depósitos se mantiene en el 125%, pero con posibilidades muy claras de ir mejorando, y además con una situación estructural más eficiente, con menos apelación a mercados mayoristas, lo cual yo creo que estamos en una situación más cómoda. Por la parte de capital, pues, obviamente alcanzamos un nivel que consideramos bastante adecuado para la situación en la que estamos. Venimos de unos niveles inferiores en el pasado y con un menor nivel de cobertura, y hemos alcanzado un core Tier 1 superior al 10%, y que con ese nivel de cobertura podemos decir que la solvencia está más que garantizada, y además con una clara mejoría, como veremos después, en términos de Basilea III. Eso nos da esperanzas en relación a que la situación relativa a capital no es un problema, no constituye ya un issue sobre el que tenemos que centrar. Obviamente haremos todos los esfuerzos para reforzarlas, porque aunque sea con un calendario dilatado, nos van a exigir en niveles más altos, pero no de core. Eso es un tema que trabajaremos, tenemos tiempo para ello y ya lo iremos desarrollando. En la cuenta de resultados, lo que hemos destacado, un margen de intereses todavía cayendo, pero poco, con una visibilidad bastante buena para los próximos trimestres, unas comisiones que resisten. Igual aquí éramos un poco más optimistas, pero la debilidad de la actividad financiera impiden conseguir, en mi opinión, una mejor actuación en este capítulo. El resto de ingresos, este capítulo de resto de ingresos, sí que es curioso, pero la mejor visibilidad que se tiene en relación al banco, a las entidades financieras, debilitan la posibilidad de hacer extraordinarios, que se nutrieron precisamente por las dudas que hubo sobre el país, sobre la situación de todo el sector, ¿no? En cualquier caso, pues pensamos que también tenemos aquí posibilidades de mejora. El margen bruto cayendo en los mismos niveles que el margen de intereses, y sobre todo donde decía que se nota especialmente la gestión,
es en aras a conseguir ese incremento del margen típico de explotación superior al 7% en una gestión muy adecuada de los costes. Tiempo de ser austero, de conseguir especiales esfuerzos o de realizar especiales esfuerzos en este capítulo que compensen de alguna manera parte de la debilidad que tiene, por las razones que he apuntado, sobre todo el margen de intereses. Yo creo que es una actuación en la que seguiremos haciendo especial hincapié, y con ello pienso que conseguiremos mantener esa tendencia en el margen típico de explotación. Por la parte de abajo ya les decía, necesitamos seguir haciendo esfuerzo de provisiones, sobre todo por la visibilidad que con ello damos de cara precisamente a los inversores, que ven una mayor seguridad. Y me gustaría recalcar la línea que marcamos ahí del stock de provisiones genéricas, eso que parece que ya nos hemos acostumbrado a ello. Sinceramente, disponer de más de 3.000 millones de colchón de provisiones que no están afectas a ningún riesgo específico da idea de la brutalidad del esfuerzo que se realizó el año pasado, pero que ahora nos permite mantenernos en unos niveles de cobertura más que aceptables. En relación al margen de intereses, me gustaría recalcar la parte derecha de la diapositiva, donde vemos el impacto que tiene la repreciación, lo que decía antes, el entorno de bajos tipos de interés que siguen impactando en la cartera, en la repreciación de la cartera, y por lo tanto es digamos el elemento que explica por sí mismo la caída, aunque pequeña, de ese margen de interés. Pensamos que queda poco ya para terminar de repreciar totalmente esa cartera, por lo tanto esto va a ir impactando cada vez menos, y sin embargo el siguiente capítulo que aparece ahí en pequeño, ahora veremos un detalle adicional que considero interesante, nos da muchísimas posibilidades de cara a los próximos trimestres, y va a demostrar toda su potencia en el año 2014, que es el coste del pasivo minorista. La reducción ha sido más que sustancial, ha sido enorme, y va a seguir esa tendencia por muchos motivos. Y si me permiten, vamos a ello en esta diapositiva, porque yo creo que ahí se explica suficientemente. Hay distintos efectos y elementos que lo explican. Comentaba antes Gloria, uno de ellos que es fundamental. Se ha terminado la guerra de depósito, pero es que yo creo que el entorno de liquidez, de una importante liquidez que por distintos motivos ha venido para quedarse durante bastante tiempo en las entidades financieras, para mí ha sido un elemento quizás más importante que las indicaciones recibidas. O sea, en todo caso se tendría que haber acabado la guerra de depósitos. No tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido porque además el entorno ha cambiado en relación específicamente a este tema. Y hemos acompañado ahí, aparte de la curva del front, del coste de captación de la nueva producción de depósitos, hemos acompañado en gris, con línea discontinua, el tipo de interés de las letras del Tesoro. Ese ha sido un elemento de competencia que hemos visto a lo largo de los trimestres anteriores, y que ahora también ha ayudado, y de alguna manera se ve una cierta correlación. Obviamente la volatilidad ha sido más fuerte en ese indicador, pero nos ha ayudado también ese elemento para reducir el coste de los depósitos. Ha acompañado, y fíjense que ahí dejábamos al final o como media del primer trimestre, un tipo del 1,53, cuando ahora estamos hablando del entorno del 1%. Teniendo en cuenta este elemento, teniendo en cuenta además que el ECB ha bajado sobre los niveles en los que nos movíamos el primer trimestre, ha bajado otros 25 puntos básicos, esto es una tendencia que se va a repetir. Vamos a tener un coste de depósito significativamente más bajo en media, y además vamos a mejorar los niveles que ya son realmente excepcionales para lo que hemos tenido en los pasados trimestres, lo que vemos en el recuadro superior derecha. Esa tendencia creemos que va a seguir, debe seguir, porque los tipos de los depósitos, con los tipos de mercado que estamos viendo, tienen que reducirse necesaria y significativamente. Y eso va a ayudar a otro elemento que es fundamental también
que tiene que acompañar al tipo de los créditos. Yo creo que es una queja sustancial que estamos viendo, y en parte con bastante razón, que los tipos de los créditos, a consecuencia de todo lo que hemos vivido, se han elevado, creo que en demasía. Pensamos que debemos entrar en otra fase, en una fase de crecimiento del crédito, y a eso tiene que acompañar también un ajuste de esos precios. Eso nos lo va a permitir, y nos va a permitir con suficiencia esa caída del coste de los depósitos. Obviamente no podemos llegar a tipos de crédito como los que hemos tenido en el pasado. O sea, va a haber diferenciales, porque todavía el coste de captación de pasivos mayoristas sigue teniendo ese spread diferencial. Pero ahí pensamos que también va a ser una palanca por vía del volumen del crédito cuando se reactive la economía, que nos va a dar también buenas noticias, o por lo menos lo esperamos, buenas noticias para el futuro próximo. Por eso pintamos en la parte superior, en la parte inferior derecha, pintamos esa tendencia que esperamos en el margen de interés. Estamos bastante confiados en que eso se vaya a producir, y nos da fortaleza también para los próximos trimestres en cuanto a la cuenta de resultados. En cuanto al resto de capítulos, prácticamente lo hemos hablado. Conseguimos un margen bruto que tiende hacia la estabilidad, y en algún momento veremos ya volúmenes o niveles crecientes. No hay nada más de importancia en el resto de los capítulos de ingresos. En cuanto a la reducción de costes, aparte de una parte importante de la gestión que motiva y que justifica esa reducción de costes, es precisamente la reestructuración que se está produciendo en el sector. Hay menos capacidad, y es necesaria menos estructura. Tenemos un objetivo muy ambicioso de reducción de oficinas. Fíjense que no lo hemos marcado para el 2013, pero estamos muy confiados en poder alcanzarlo casi en su totalidad en este segundo trimestre. Digamos, este nivel de compromiso y de esfuerzo se está desarrollando bien, y pensamos que esto nos va a permitir seguir con claridad esa tendencia decreciente de costes en todos los capítulos, como se ve en relación a la evolución que ha presentado este primer trimestre respecto del trimestre anterior. El margen de explotación, en consecuencia, crece un 7,4% en el trimestre, y diferencialmente, y eso nos destaca, tenemos un negocio muy enfocado a pymes, es un negocio muy rentable, es un negocio complejo, hay que saber hacerlo, pero a nosotros, con la experiencia que tenemos y que venimos desde hace muchos años desarrollando este negocio, y lo estamos incluso potenciando más, eso nos da ese diferencial de margen de explotación sobre crédito respecto de las entidades que podemos entender comparables. Eso es lo que nos da a nosotros nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro saber diferencial, nuestra potencia de resultados. Eso es, como hemos visto, incluso con un incremento muy notable, 21 puntos básicos de crecimiento en el trimestre. Yo creo que dice mucho de esa gestión que les comentaba anteriormente. El esfuerzo de provisiones, como decía, tiene que seguirá. Pero ni que decir tiene que ese colchón que comentaba antes de 3,1 billón de provisiones nos deja bastante cubiertos de cualquier desviación en cuanto a la mora inmobiliaria, desde luego, y en cuanto al resto, porque en algún momento se demostrará que es un colchón excesivo, y nos permitirá incluso gestionarlo si por las razones que comentábamos todavía permanece o se mantiene la situación tan compleja en el entorno, sobre todo macro, que decía, y fuesen exigibles mayores provisiones en cualquier otro libro. Una de las herramientas de gestión que disponemos, y que yo creo que se expresa muy fácilmente en esta diapositiva, es la evolución desde el año 2008 de la capacidad que tiene un grupo de nuestro tamaño, de nuestro nivel, para realizar extraordinarios que vienen muy bien en esta época, que nos permiten precisamente, que nos ayudan a realizar parte del esfuerzo que es necesario en relación a
a las exigencias de la mora. Si pasamos a la gestión del riesgo, este es el capítulo que normalmente más problemas nos da. La mora no desciende al nivel que nosotros querríamos. Sí que estamos viendo una mejor evolución desde el segundo trimestre del año pasado, pero consideramos que estos niveles no son sostenibles. Aquí se está haciendo muchísimo esfuerzo, se están incrementando equipos, se están reforzando todas las unidades para hacer frente a este problema, para nosotros el fundamental. Sí que me gustaría destacar la parte inferior de esta diapositiva, porque refleja de dónde nos viene la parte fundamental de esa morosidad, y nos viene, como yo creo que todo el mundo puede suponer, del sector inmobiliario. Eso, bueno, no es bueno en sí mismo, pero destacando la cobertura que tenemos realizada, pues no es un elemento de especial preocupación. No es un elemento de especial preocupación en tanto en cuanto lo teníamos previsto. Lo importante es que la mora de las empresas no inmobiliarias siga esa tendencia. Eso sí que realmente es importante. Como digo, lo estamos viendo, estamos confiados en que eso continúe, y mientras eso sea así, bueno, pues seremos capaces de seguir afrontando este problema como lo hemos hecho hasta ahora. Lo importante cuando uno está en una situación de crisis como la que estamos actualmente es precisamente estos niveles de cobertura, unos niveles del 59%, y con una mora que tiene una cobertura adicional que no está pensada en estas cifras, porque el 75% de ello disfruta de una garantía hipotecaria. Y si consideramos el valor de esas garantías, incluso con el descuento que aplica el Banco de España, nos estaríamos yendo a una cobertura total superior al 100%, exactamente el 112%, yo creo que es lo que nos da esa tranquilidad. Al fin y al cabo, mora puedes tener, pero si no la tienes suficientemente cubierta es donde tienes un problema. Si la tienes suficientemente cubierta, lo que tienes que hacer es gestionar y que realmente pues te permita con esa cobertura pues, tener el colchón suficiente para hacer frente a cualquier tipo de problema. En la parte inferior derecha se ve el esfuerzo de previsiones realizado en los últimos años, y es lo que decía, una parte muy importante de este esfuerzo lo realizamos el año pasado con casi 10.000 millones de provisiones. Pasamos al capítulo de liquidez. Hay dos elementos que me parecen significativos en esta slide. Uno es cuál es la evolución de la apelación al ECB. Es claramente decreciente, hemos amortizado 2.500 millones, realmente a estas alturas un poco más, ¿ya? Y tenemos un objetivo de ir reduciéndolo paulatinamente. Por razones de eficiencia de coste, la verdad es que es una apelación muy barata, pero tenemos otras fuentes habilitadas para cubrir esa apelación, y en todo caso tenemos que prepararnos para cuando se retiren esas medidas. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos gestionando. Yo creo que va a un nivel adecuado y a nosotros por lo menos no nos plantea ningún problema. En relación a las emisiones, es una de las cuestiones que comentaba antes en relación a la situación de liquidez, o sobre la situación de liquidez. Decía que estábamos bastante más cómodos. Bueno, yo creo que esta es la prueba palpable. He querido destacar aquí no solo el importe, que puede decir más o menos, es importante, 2.250 millones prácticamente de apelación al mercado mayorista, pero a mí me parece incluso más importante destacar cómo se ha llegado a ese importe. Hemos hecho 9 ejercicios distintos, de distinta factura, de distinta forma, que en distintos meses, en distintos momentos. Lo que quiero trasladar con ello es que los mercados, a diferencia de lo que habíamos visto en los últimos quizás 2-3 años, hemos tenido ventanas continuas. Incluso, yo les diría, y no es por echarnos nada favorable encima, sino que, porque además lo he visto en otras entidades, o sea, no es una cuestión solo nuestra,
que habríamos sido capaces de realizar muchísimas más apelaciones. Lo que hemos querido gestionar con esto precisamente es costes. Lo mismo que estábamos haciendo con los depósitos minoristas, lo pretendemos hacer con los depósitos o con la captación mayorista. Hemos captado más y hemos captado más barato, y además con esa tendencia. Y esto lo seguimos viendo en estos momentos. Eso yo creo que nos va a dar también una mejoría importante que se va a trasladar, y lo vamos a ver, no solo a la situación de liquidez, sino al margen de intereses. En capital, ya les comentaba, estamos cómodos en términos de Coreva frente a una exigencia del 9%. Tenemos un colchón de más de un punto porcentual, con una capacidad muy importante de mejora, por lo que decimos en el recuadro. Tenemos, como casi todas las entidades financieras españolas, tenemos un nivel de exigencia de capital en términos de APRs, de activos ponderados por riesgo, muy superior al de nuestros colegas europeos, y nosotros especialmente en relación también al resto de entidades españolas. Esto en sí mismo supone un colchón de capital que va a ir saliendo en cuanto se produzca una homogeneización en la medición de este nivel de activos ponderados por riesgo. Y en relación al nuevo término de capital, yo no sé cuántos llevamos ya en los últimos años, tenemos que aprendernos ahora otro. Aquí pueden observar cómo pasamos de un nivel de capital actual de Coreva y cómo llegamos a un nivel con la nueva directiva que consideramos realmente bueno. Yo me quedaría en ese 10,9 que ponemos ahí. Eso incluye una mejora de 0,8 puntos porcentuales a consecuencia de las nuevas medidas que se han tomado en esta directiva en relación al negocio de pymes. A nosotros nos impacta, y nos impacta especialmente bien. Es algo que se estaba demandando, y por fin pues yo creo que ha habido receptividad en este punto, y va a facilitar también, va a ser uno de los elementos dinamizadores del crédito a las pymes. Como decía, a nosotros nos impacta muy favorablemente y nos va a dejar unos niveles de core absolutamente suficientes. El core ya no va a ser un problema en nuestro capital. Hay que tener en cuenta que además hay un phase-in bastante largo, con lo cual estamos muy cómodos. El elemento penalizador que tiene la normativa es el de las DTAs, las diferencias fiscales, los activos fiscales, pero en nuestro caso, a consecuencia del importante margen de explotación que disfrutamos, por lo tanto que se lleva el beneficio bruto, vamos a poder compensarlo muy pronto. Entonces este es un elemento, es un impacto que nosotros consideramos coyuntural. Por tanto, nos quedamos con ese 10,9, con ese entorno del 11% de core, y eso es lo que nos permitirá es centrarnos, si acaso, en otros elementos de capital que van a ser exigidos a la nueva normativa, más baratos y menos problemáticos. Este ya está cubierto gracias a la evolución pasada y el esfuerzo que hicimos, como saben ustedes, al cierre del año pasado. Bueno, rápidamente, y por poner un foco por relatar un foco de actividad comercial, porque esto también se nos demanda, obviamente vamos a seguir gestionando adecuadamente los márgenes de activo y pasivo. Yo creo que esta es una fortaleza intrínseca de la entidad. Estamos consiguiendo unos márgenes muy buenos. Lo que está fallando es el volumen, pese a que no se nos cree cuando decimos que tenemos una oferta de crédito relevante a disposición de las empresas en particular, o de los autónomos. Créanme que eso es cierto. Estamos ejerciendo muchísima presión desde la dirección, muchísima presión a la red para que presten. Y realmente es que nos estamos encontrando con una escasa demanda de crédito, a pesar de lo cual nosotros hemos crecido en préstamos pymes en este trimestre respecto al cierre del año pasado en un 2,4%. Para nosotros es incluso insuficiente, queremos crecer más. Ahora mismo tenemos a disposición de las pymes más de 6.000 millones de euros. Y eso está ahí, a disposición, pero no hay demanda. Obviamente no abandonamos, no lo podemos hacer, el nivel mínimo de riesgo que consideramos que tiene que ser aplicado,
pero fuera de eso tenemos esa oferta de crédito a disposición de las pequeñas y medianas empresas. Como decía anteriormente, también la separación de la actividad non-core, la actividad inmobiliaria, creemos que todavía necesitaremos seguramente un par de trimestres para que se vea toda la potencia de la nueva organización que hemos puesto a disposición de esta unidad, pero creemos que va a dar resultados más que aceptables en los próximos trimestres. Bueno, para terminar, las perspectivas, cómo vemos nosotros el 2013 y el 2014. Pues realmente hemos puesto el 2014 y no sé muy bien por qué lo hemos puesto, porque realmente no tenemos, es muy difícil tener perspectiva ya para el 2014. Lo comentábamos antes, el entorno en el que estamos, el entorno además con estos cambios continuos, notorios, es que no vale la pena. Yo no sé si nos queda capacidad, o por lo menos a mí, capacidad para equivocarnos más. Yo creo que ya no la tengo, porque han sido continuas las previsiones que hemos realizado y las previsiones que no han podido ser cumplidas a consecuencia de todo lo que hemos ido conociendo. Bueno, lo que sí sabemos en relación a 2013, y eso lo tenemos más cerca, es que los ingresos van a ser algo más débiles por la parte de arriba de la cuenta de resultados respecto de la previsión que nosotros veíamos hace pocos meses, quizás hace 2 o 3 trimestres, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para compensarlos con las herramientas que les he comentado. Esa reducción de costes, esa austeridad, esa gestión potente en la reducción del coste de los depósitos, pero que lo vamos a ver desplegar sus mayores efectos en el próximo año más que en este. Y, en fin, con toda la potencia que nos da la capacidad de realizar extraordinarios, pensamos que vamos a hacer un buen año, al menos un año que consideramos decente. Desde luego insuficiente para los niveles que nos debemos exigir, pero para el entorno en el que estamos creemos que va a ser bueno. La morosidad no vemos todavía que se modere, no lo vemos. Pensamos que va a tener una cierta tendencia creciente, pero todavía en unos niveles muy altos, pero es un elemento obviamente de preocupación. Pero, en fin, lo principal es que el modelo de negocio nos convence, nos ha convencido siempre y nos sigue convenciendo, y eso hay que ver las posibilidades que tiene un grupo como el nuestro de seguir consiguiendo resultados muy potentes, y en los próximos años, los próximos trimestres, gracias a ese margen de explotación que hemos comentado, gracias a nuestra franquicia en pymes, que la vamos a seguir reforzando en la medida en que, como decía, las pymes confíen en nosotros. Pensamos que vamos a realizar un buen ejercicio y un 2014 que espero, si nadie lo estropea, que empecemos a ver ya una cuenta ciertamente despejada. Muchas gracias.